Barquisimeto, mediodía. La conversación con All Tape comenzó mucho antes de sentarnos a la mesa, incluso antes de setear cámaras o micrófonos. En realidad, empezó en el carro. Ventanas arriba, música inédita sonando, referencias cruzándose. Era como afinar el oído para lo que venía después. Una previa donde ya se sentía que algo especial estaba pasando. Así llegamos a Montana Vista. A la entrada, un búfalo inmenso te mira fijo. Todo adentro es cálido, de madera, como si la luz supiera que tiene que bajar la voz. Ese fue el escenario para recibir a alguien que lleva toda una vida traduciendo señales invisibles en música. All Tape tiene esa energía de los que no necesitan hacer ruido para mover cosas. Habla poco, piensa mucho y observa aún más. Es de Barquisimeto, eso se siente. Hay algo terrenal, directo, casi artesanal en la forma en que recuerda su camino. Uno entiende rápido que él no compone desde la velocidad, sino desde la paciencia del que sabe que todo buen sonido necesita un espacio para respirar. Antes de ser productor, antes de las nominaciones al Latin Grammy, antes de los viajes y los créditos, hubo un niño en Los Luises jugando con casetes, rebobinando, grabando encima, destripando cintas para ver qué pasaba si movía el mundo con las manos. De ahí nació el nombre, pero también una forma de entender el sonido como diseño, como arquitectura, como algo que se arma pieza por pieza. Mientras llegaban los platos, fuimos entrando en su historia. Una historia hecha de pequeños gestos que terminan teniendo consecuencias enormes. No son coincidencias, son puntos conectándose en silencio. Gente que aparece cuando tiene que aparecer, lugares que te empujan sin que te des cuenta. Decisiones mínimas que, vistas en retrospectiva, parecían estar guiando algo más grande. All Tape habla de su carrera como quien describe un mapa, con rutas inesperadas, con cruces que no estaban dibujados, con temporadas luminosas y otras inclinadas hacia adentro. Pero en cada etapa hay una constante, la voluntad de crear, de escuchar lo que otros no oyen, de diseñar más que producir. Y eso explica por qué su música se siente tan pensada, tan pulida, tan suya. Conversar con él es entender que el destino no siempre grita. A veces solo deja pistas, una mirada, un viaje, un golpe de suerte, una puerta que se abre, un proyecto que llega en el momento exacto. Y All Tape ha aprendido a leer esas pistas como si fueran instrucciones. Entre brasa, madera y luces bajas, quedaba claro algo. Su historia no es la de un productor que estuvo en los lugares correctos, sino la de alguien que supo reconocer cada señal y convertirla en sonido. El carnicero de Los Luises, el brazo armado, Pedro Ilas Querales, All Tape. Bienvenido, hermano. Se nos dio. Qué arrecho tenerte aquí, ¿no? De pan. En serio. Era de las entrevistas que siempre visualicé en el formato, desde siempre. Temporada 1, tú estabas ahí entre los primeros y bueno, qué fino que lo logramos. Normalmente uno quiere, o sea, uno piensa como una entrevista, pero la conversación es lo más importante. Sí, como claro. Ese intercambio de información ahí brutal. No, y lo hablábamos, que es como una de tantas conversaciones que hemos tenido por ahí, Exacto. Pero bueno, esta ocasión va a quedar grabada, que Esta también la es grabada, pues. que es fino, también es una... ¿Sabes qué? Algo que siempre he hablado contigo precisamente y te lo he escuchado burda en otros podcasts, en otras entrevistas, en otros proyectos y a ti como persona, es el tema como de las casualidades y el destino, como que siempre ha sido como una vida bien destinada, incluso desde el inicio, que tu familia es una familia de músicos, de artistas. Sí. ¿Cómo crees que eso ha jugado en tu vida? A veces uno cree que son casualidades y uno va haciendo mucha conciencia de eso después. En el momento disfrutas, vives, pasan las cosas, pero con el tiempo es que te das cuenta cómo una cosa te va llevando a otra y que está como conectado. Por lo general, la vida me regaló de alguna forma esa experiencia con una familia de músicos y luego una cosa iba llevando a la otra, que si empiezan los amigos, empiezan como las influencias y todo eso ahí a hacerlo de lo suyo también. La vida es parte de eso también. Hay mucha, o sea, en tus comienzos, literal, como oyente de música, como melómano, hay mucha importancia de, o sea, música que sí de cintas, de cassettes y tal, ¿no? En tu casa, Sí. en tu familia. La música en general, ¿no? La música. Como el formato que se consumía en ese momento, en esos años, y lo que estaba de moda era el cassette. Y formó parte, como decía al principio, como sin darme cuenta, formó parte de esa estética que con los años desarrollé, como que ese gusto hacia la música en cinta fue lo que
yo terminé expresando de alguna forma. Entonces es muy curioso porque en el año en que yo nazco y mientras me iba desarrollando como un bebé y ya siendo un infante, es donde está de moda el cassette, pues. Y el cassette estaba ahí disponible en mi casa todo el tiempo. Mis dos padres les gustó mucho la música, entonces Hay una colección de cassettes por ahí. había pero cajas completas y eran como, lo he dicho en otras conversaciones, eran mis Legos, con eso yo jugaba, pues, con eso era como no me había dado cuenta, pero era como era la construcción de un mini universo ahí para mí. ¿Y que recuerdas como cuáles fueron los primeros cassettes que de pana te marcaron? Tanto como para que los recuerdes hoy. En ese momento, Ajá. en mi casa... Los primeros descubrimientos musicales. Sí, en mi casa se escuchaba mucha música folclórica, específicamente la gaita zuliana. Mi papá tiene muchos años ejecutando la gaita con mis tíos también, del fanático de toda la música folclórica venezolana, pero específicamente de esa había abundante gaita zuliana. Mi mamá era la parte más pop del momento y era la música ochentera, noventera que estaba por ahí de moda. Sí, un Luis Miguel, Sí, un quizás Juan Gabriel. Karina, me recuerdo así, Karina. ese tipo de pop que era como sintético, el Wave. synthwave Ah, el ahí, synthwave. como haciendo su influencia, dando su influencia. La música, entonces mi inspiración, mis primeros contactos con la música fue mucho del folclore venezolano y la parte de influencia anglo-americana. Pues. Adelante, hermano, muchas gracias. Llegaron los Por ahí. aperitivos. Para evitar los pequeños. Gracias, hermano. No estamos en Texas, estamos en Montana. Una estética bien para allá, ¿no? Un búfalo, todo de Yes. madera, bien de pinga. Esta lucecita aquí, estamos como en Goodfellas. ¿Tienes hambre? Canta, hermano. Sí, hermano, este es el timing perfecto para la comida. Still Los hungry. pequeños es una de las invenciones más importantes de la humanidad, o sea, no se dejen engañar. O sea, es que hay como un mito ahí de que vienen de los teques y todo, que por eso el nombre. Como una leyenda Puede urbana de la gastronomía venezolana. Puede ser. Me dejaría... No me sorprendería que de verdad fuera el origen, El origen. de la vuelta, pero pequeño sin salsa, hermano, no funciona. Dave, y de las primeras, los primeros, o sea, el primer cassette de hip hop que te haya llegado así, ¿lo recuerdas también? Mira, ocurrió algo importante en mi vida y es que mi madre me regalaba música en cassette. Era como un regalo, a veces yo le hacía como la petición, pasábamos por algún lugar donde hubieran cassettes y yo le pedía uno en específico y a veces accedía, pero que yo tengo recuerdo, mi mamá empezó a tener ese gesto de regalar, por ejemplo, un cumpleaños, en un diciembre, en alguna ocasión así espontánea, había como un regalo de música. Entonces por ahí vinieron cassettes de, no sé, Sandy Papo, por ejemplo, Exacto, recuerdo uno. me imaginé que por ahí podía estar los tiros de Noise, Sandy Exacto. Papo. Pero Nico- por ejemplo, había también su Servando y Florentino, Ujú. porque era un boom en ese momento, había mucho enganche con el tema del Servando y Florentino. Claro, es algo de tu generación. Exacto. Y en ese momento también el fenómeno de Noise llegó a Venezuela y ese recuerdo que fue como un gancho así que dije, ¿qué es esto? O sea, esto fue amor a primera escucha, por así decirlo, porque ese sonido, esa rebeldía, esa locura que significaba un cassette de eso, y entonces recuerdo esa sensación de necesito escuchar más de esto, quiero escuchar más de este estilo. Y hubo como una necesidad de buscar más Claro, te música atrapó desde el principio. desde el inicio. Entonces era como, quiero más cassettes de esto, quiero más música de esto, quiero
quiénes están detrás de esto, porque esto tiene como, termina un cantante y luego viene otro, con este formato mixtape, por ejemplo, también, porque Dinoy era como varios artists. Sabes que casualmente me salió en estos días un reel, no me acuerdo si un reel o un TikTok, como de la historia de Dinois. Y la vaina es que, o sea, Dinois era una discoteca donde hacían como demasiados open mics, entonces iba gente que hacía probar en rap más que todo, que era lo que había en PR en ese momento, y estas especies como de experimentaciones de dancehall o los principios del reggaetón, pues, con exponentes como Baby Rasta y Gringo, por ejemplo. Yo creo que ese formato... Y cuando cierra la disco empiezan a hacer los mixtapes con la gente que se presentaba en la disco, yo no sabía eso. Sí, porque ese formato los puertorriqueños lo manejaban muy bien, el tema del varios artis. Con los años es que me di cuenta que ellos tenían una cultura totalmente del varios artis, de elegir y seleccionar como a los raperos del momento, o los que estuvieran por ahí como más talentos, los reunían, sacaban una canción de ese proyecto y los metían en esa cinta. Entonces, claro, en ese momento de ese primer contacto que hablo del cassette, yo no entendía nada de eso y no me interesaba. Claro, niño, obvio. Consumiendo música y ya. No había nada racional ahí en ese proceso, pero recuerdo claramente que ese fue el antes y el después. Por ahí con los años aparecen otros cassettes, se van como integrando a esa lista, pero recuerda también que tú podías grabar los cassettes. Claro. Entonces, si escuchabas algo en la radio, podías grabarlo y empezabas como a hacer tu propia mezcla, cinta. Y pues entonces, ¿qué? ¿Tenías amigos con los que podías intercambiar cassettes de lo que se conocía como rap o como hip hop? Fíjate que ocurre lo de la transición del cassette al CD. Entonces, por alguna razón, el cassette, la calidad no era tan buena. Cuando aparece el CD, lo desplaza completamente. Claro. Y lo que yo recuerdo es que sí, ese intercambio ocurrió, pero más con el CD. Que finales de los 90, empezando los 2000, ahí sí hubo como ese intercambio de música a través de los CD. Pero el cassette siguió estando en mi vida como un rato. Y el otro cinta que me marcó la vida para siempre fue el VHS. Porque entonces era la parte musical y audiovisual al mismo tiempo. Me interesaban ambas cosas. Desde el principio me interesaban ambas cosas. Y siempre la cinta. Y lo interesante de los videos musicales es que había un boom de eso en la televisión. O sea, tú podías acceder a eso. Claro. Y entonces esperabas como, esta canción me gusta, y llegabas y las buscabas y las guardabas, o estabas pendiente para volver a grabar. Entonces era también, hacías como tu mixtape. Tu propia colección de visuales, de videoclips. Exacto. Entonces, siempre fue como una cinta que acompañó ese proceso inicial. Una cinta vieja. Sí. ¿Y cómo te empiezas a integrar? Bueno, me imagino que ya con el paso del tiempo, en este momento eras niño, cuando comienzas a crecer ya en la adolescencia, supongo que te empiezas a integrar a la cultura hip hop de Barquisimeto, ¿no? Sé que hay como personajes claves por ahí que significaron mucho para ti, como Junior La Joya, por ejemplo. A mí me impactó tanto la música hip hop, por ejemplo, finales de los 90, pero ya saltando al 2000, que yo buscaba la forma o sea, era una búsqueda constante de dónde está esta escena, dónde ocurre, dónde existe esto. Entonces era como, claro, era un niño, no tenía tantas libertades de decir, bueno, yo voy a agarrar un transporte y me voy a mover de aquí para acá. No, y aparte cómo te enteras, ¿no? También, de a dónde ir. Exacto, entonces todo fue como, aquí volvemos a esas cosas que no son tan coincidencias de la vida, que entonces conoces a una persona, esa persona conoce a otra, y vas como conectando con ciertos grupos y empiezas como a estar con... es que aquí hay una escena de skate, por ejemplo, que está muy nueva, está muy fresca, y aquí hay una escena de graffiti, y aquí hay una escena de gente que baila breakdance. Entonces la vida me va llevando como a esos círculos. De alguna forma fueron como círculos graduales así, donde llegabas y caías bien y te dejaban acceder al grupo, y bueno, puedes estar aquí, no importa, escucha, observa, pero no. Y así, ¿Cuál fue el primer círculo al que llegaste?
¿Y cómo? Que yo recuerde fue muy de la comunidad, o sea, del lugar donde vivía, que ahí también ocurre algo muy interesante porque así como hay una transición de la música y del consumo de la música, hay una transición en mi vida que me marcó, que fue mudarme de donde yo había vivido toda mi vida, que es el oeste de Barquisimeto, a otra zona de Barquisimeto. Y esa transición también marca porque entonces son nuevos amigos, es un nuevo círculo, y ese nuevo círculo se prestaba mucho a yo tener acceso un poco más al tema de la cultura hip hop. Entonces, lo que yo recuerdo al principio es que era más comunitario, era más de salgo de la casa y a una cuadra de aquí hay alguien escuchando este estilo de música. Entonces, listo, voy como... Sí, claro, y empiezas a compartir los intereses y la misma búsqueda. Sí, entonces luego el primer año de bachillerato también marca mucho, porque entonces ya no estoy bajo la cobija de mi casa, sino que estoy ahí en la calle con gente mayor que yo. Y entonces, hay skate y hay rap. Entonces te acercabas a ese grupo y te aceptaban y así iba como... Pero claramente un círculo que fue muy importante en mi vida en ese momento fue el del breakdance de la ciudad de Barquisimeto. En la Plaza Bolívar específicamente se reunió un crew muy importante, muchas leyendas incluso de ese movimiento, hacían vida allí. Y no solamente que hacían vida, sino que entonces es mi primer acercamiento como a esto de que hay un maestro. O sea, hay un una guía. persona que te dice, escucha esto, te presto este caseo, este CD, o te presto este VHS. ¿Quién fue esa persona para ti? Javier Esencia, yo lo recuerdo claramente. Él incluso daba clases de breakdance allí, pero más que la clase de breakdance era la cultura hip hop que estaba detrás de eso. Entonces ahí es donde yo entiendo, es que esto es un movimiento cultural afroamericano, que no solamente es el tema de la música, sino también está el graffiti, está el DJ, están los raperos, entonces todo esto es una comunidad. Estos valores, estos elementos. Exacto, entonces eso sin duda fue como importante, ¿no? Eso fue el círculo donde me permitió enamorarme y entender la cultura hip hop. Qué arrecho. Y ahí te quedas, literal. O Sí, sea, y ahí empiezas obviamente o sea, sigues tu búsqueda, pero de ahí no saliste. Yo entiendo que eso formó mucho el criterio, de alguna forma, como yo dije, esto es un estilo de vida, o sea, lo entendí rápidamente, yo siendo todavía entrando a la adolescencia, Preadolescente. entendí que eso era un estilo de vida, que la gente vive así, o sea, que la gente todo el día está pensando en esto, o sea, y todas sus decisiones de vida Giran en torno con esto, entonces fue algo familiar en ese aspecto, fue como, ok, esta búsqueda, este grupo no es algo ajeno, tú sabes como cuando estás en un lugar y hay un rechazo, Sí. tú puedes saber Sentirlo, que hay sí, un la vibra. rechazo inmediatamente. Esto fue como más fraternal. Entonces eso, yo dije, ok, esto me gusta, esto va por buen camino. Y estaba como en mis intereses, o sea, patineta, graffiti y música. Eso era lo único que yo pensaba todo el día. Y sé que también, adelantándonos un poquito más a la línea del tiempo, personas como, ya mencionamos, Junior La Joya o Max el Super terminan siendo también como muy importantes en tu proceso de formación en el hip hop, ¿no? Sí, Max tiene algo importante que es que forma parte del descubrimiento de esa persona que va a ejecutar la música. Estamos hablando que antes de eso, pues yo era un consumidor de música y estaba como recibiendo todo lo que tenía que ver con la música y la cultura hip hop, pero yo no había decidido qué hacer, qué elemento. Lo intenté con el breakdance, y otro elemento. ¿Te salió bien? Sí. Sí. Pero claro, era muy tosco para muchas cosas, tanto en la patineta como en la parte física siempre fui muy tosco. Pero yo tenía como esa necesidad de ejecutar algo dentro de la cultura hip hop. Y lo intenté con eso. Y cuando llega Max a mi vida, es como un momento donde
hay mucha influencia musical, podríamos decir que estaba como saturado de recibir información de música y de escuchar. Y en uno de esos momentos de compartir con él música, intercambiamos músicas, discos, ocurre como esa visión túnel de decir, epa, yo puedo hacer música, me interesa hacer música, tengo una necesidad como de yo hacer la música que me gusta. Entonces llega esa persona en mi vida y al rato aparece también Junior La Joya, que era un grupo legendario. Sí, ya ellos tenían una trayectoria aquí, entonces era como dos señales al mismo tiempo de, mira, o sea, te están apadrinando, están diciendo que hay algo, hay un talento por ahí que tienes que desarrollar, pues. Y eso marcó también como el inicio de... ¿Y cómo lo vieron? Comentabas. Pedro haciendo música. Comentabas que sí, verga, tendría esta idea o me gustaría un beat así, qué sé yo. ¿Cómo se dieron cuenta que había algo Sí, ahí? el proceso era muy tosco en ese aspecto porque, pues, no había una destreza ahí tampoco técnica Exacto. de sentarte en una computadora y utilizar un programa que no sabes utilizar. Ni siquiera tienes un tutorial de decir, bueno, esto es el paso A, el paso B, el C. Claro. Era muy intuitivo y era como... Y las primeras versiones del programa, de paso. Claro. Tampoco es que el FL... Pero que ayudó, en mi caso, que como el FL, el Fruity Loop, se ve como un videojuego, y yo soy un adolescente, y a mí lo que me interesa es una computadora con internet y con un videojuego, yo dije, esto es un videojuego, entonces está el tema lúdico, de aprender con lo lúdico. O sea, yo no pensé en desarrollar una carrera técnica detrás de... Yo me estaba divirtiendo, era un juego para mí, un juego más. Y eso ayuda a que tengas apertura, de no ponerle como el peso académico de la cosa, sino más bien es... Claro, o a que pases horas frente a la computadora y ni te des cuenta porque tú estás jugando con los botones. Los ojos cuadrados, así, me abren los ojos, pero estoy aquí enfiebrado haciendo música, pues, intentando hacer música. Entonces, eso me parece muy cool. Yo tenía mucha curiosidad por la computadora también. ¿Te acuerdas del primer beat que le diste a alguien? Como el primer beat en que alguien rapeó. No tengo como claridad en eso, porque también es que como era muy volátil esa creación, hice muchos intentos, o sea, entonces pero no tengo ahorita claramente. Pudieran ser? Pero en el barrio habían unos hermanos que cantaban y que también, mira la vida, poniéndolos ahí como, hey, mira, con estos panas vas a empezar tu carrera y vas a desarrollar y vas a hacerle música a ellos. Y van a aprender juntos, ellos también estaban aprendiendo. Entonces fue como, en ese proceso empírico, ambos estábamos en una retroalimentación. Ellos estaban aprendiendo a rapear, a escribir, y yo estaba aprendiendo a hacer música. Entonces yo tengo muy difuso como ese momento, ese instrumental. Esa primera, sí. Sí, porque sí hubo mucha descarga creativa en ese momento, muchos intentos. Eso que mencionas es muy clave porque una vez te escuché decir que conocer personas y lugares nuevos también forma parte de la creación al final, ¿sabes? Como que es muy importante eso también para la obra. Vivir, la experiencia. Vivir también es hacer arte o música, solamente vivir. La vivencia es como la materia prima, o sea, inconscientemente es lo que hace que de allí tengas materia para donde después vas a ir a buscar para crear. Entonces, claro, estamos hablando que en esos momentos yo no entiendo nada de eso. Claro, obvio. Son procesos que solo ya estabas viviendo. Hoy, sentado aquí contigo, lo entiendo. Pero... Y quizás esa también es la magia, porque es que si te hubieses preocupado por esto a los 14 años, también capaz te la iba a cortar, ¿sabes? En ese momento yo lo que creo tenías que hacer era vivir. Ese tema, repito, el tema de jugar con con el hecho de hacer música, pero es un juego, no es una profesión, no es algo que yo estoy proyectando para vivir de esto. Ayuda a que no le pongas capas al asunto y que más bien vayas como aprendiendo en el proceso y vas como mejorando. Ejecutando ya. Pero sobre todo es divertirse. Sí. Como esto es
el lugar que yo tengo, el momento que yo tengo para ser feliz, para divertirme, para no pensar en cosas locas, nada. Gracias, hermano. Que lo disfruten. Muchas Buen gracias. provecho. Coño, es increíble esta hamburguesa, la verdad. Háblale. Creo que esos tenders. ¿Sabes qué? Una vez, o sea, mi primer viaje a California me expandió la idea que yo tenía también de Estados Unidos y de muchas cosas. Entre eso la comida. Porque estando en esa zona, estás en contacto también no solamente con la comida estadounidense, sino con la mexicana. Claro. Y hay La como Tex-Mex. una broma entre los propios mexicanos, que es que del lado de Estados Unidos que muchas veces se cocina la comida mexicana. Entonces, en ese viaje así medio en el West fue como también lo que estamos hablando, la apertura, Con la o sea, cultura. la vivencia, Sí, la pues, vivencia. cómo eso marca y cómo puedes ver la vida diferente por una vivencia. Que hablando de eso, en tu vida, creo que hay unos viajes súper claves para la figura del tape de hoy en día, que son los primeros viajes a Maracay y a Caracas, ¿no? Sin duda. Por lo que me has contado, en conversaciones que hemos tenido por allí, también se da gracias a personas claves, Wilcar y Enciclopedia, respectivamente. Y bueno, esos viajes te empezaron a abrir un camino que te llevó hasta lo que eres hoy. Total, mira, nosotros íbamos a la ciudad de Caracas con el objetivo del graffiti. Ese era como el objetivo principal, como contactar con el entorno del graffiti, como teníamos ese privilegio de estar al lado, por ejemplo, de Enciclopedia, que estaba eran sus amigos, pues, los mejores grafiteros de Venezuela y del Latinoamérica y del mundo son amigos de Rancés. Rancés entonces es amigo de nosotros, podíamos acceder a eso, pero en ese viaje era raro porque, ok, el objetivo graffiti, pero se dan cosas, era con la música, en mi caso. Entonces, conocer a Lil Sup ese día, conocer a Capu, conocer a Gary, conocer a Danigas, conocer a Ray One, era como la vida me estaba La vida otra llevándote, vez- mostrándote que es por aquí. exacto, es como colocándome una oportunidad con la música de nuevo. Entonces, en esos viajes era fundamental, por ejemplo, el inicio era como el graffiti, o la excusa era el graffiti, pero siempre dejaba la música, siempre dejaba un CD, siempre tenía un momento para hablar con alguien que yo sabía que andaba en la música y dejarle un instrumental. Y ya tú conocías, o sea, en esos viajes ya conocías la figura de Lil Supa, por ejemplo. Sí, O sea, ya habías escuchado su música, ya te has topado con la música de los muchachos. sí, tuve la fortuna de tener como acceso al under, porque no era muy difícil en ese momento saber de ellos. Era muy underground, literal era de una recomendación de otra persona y que pudieras tener acceso a decir, escucha esto y te prestaba el CD. Y tú llevarlo a tu casa y darle play cuando pudieras y escucharlo y decir, me gusta o no me gusta. Y tuve como esa oportunidad de hacerlo y fue, sí, por eso digo, la vida era Señales. cómo iba yo a enterarme de que en Maracay y en Caracas había este movimiento de hip hop. Sí, sí, qué probabilidades O sea, había que- de que tú en tu casa, o sea... Y cómo yo llego por el graffiti Ujú. ahí, en esa esquina donde está lo mejor de lo mejor del graffiti, pero Lo mejor de lo mejor del iba a rap. estar el futuro del hip hop en español ahí, o sea, rarísimo, ¿no? Qué increíble. Mm. Y bueno, obviamente queda una muy buena amistad con figuras como Supa, como Khan, como Jivik. Y eso deriva para mí en un proyecto que termina siendo génesis para Old Tape, que es Medio Cartón. O sea, yo siento que ahí hay un antes y un después en tu carrera como beatmaker, como productor. ¿Cómo se da Medio Cartón? Total. Medio Cartón tiene una historia rarísima porque es el día que yo conozco a Marlon.
no tuve oportunidad de mostrarle mi música inmediatamente, que para mí era la carta de presentación. No soy como muy bueno hablando nunca, entonces ¿Qué llevabas? ¿Un la CD? música que yo hago es para que hable por mí. ¿Pero qué llevabas? ¿Un CD? O sea, esa era tu Sí, carta de yo llevaba presentación. Un CD con yo llevaba beats. así, con instrumentales ahí ya grabadas, Ok. que más, que decían antes. Entonces, nunca era como el que llegaba y el chico extrovertido que hablaba mucho y se presentaba y decía que yo hacía. Era como, si tengo la oportunidad, lo que quiero es que escuches mi música. No se dio en ese momento. Y cosas de la vida, yo le digo, me puedes dar tu correo electrónico y Taco de tinta. yo te mando unos beats pues para que escuches, ¿no? Y fue así, fue como anotó el correo así, todo el tema del graffiti ahí encima de nuestra vida, o sea, estaba ahí como, era el guardián de ese momento de alguna forma. Y apenas llegué a la ciudad de nuevo, es donde hago como la propuesta, más que, o sea, no había una intención de que hubiera una canción, es escucha esto. ¿Tenías ese beat ya o lo hiciste pensando en un super? Ese beat estaba hecho, que sí, recién hecho, en mis primeros intentos de que algo sonara bien. Pero lo raro, y aquí es donde viene la parte cómica de la historia, es que la instrumental estaba muy mal mezclada, el sonido estaba como hecho trizas y yo la puse en la papelera de la computadora. Estaba a punto de borrar eso. Y recuerdo un mensaje de Marlon diciéndome, hey, ¿recuerdas ese instrumental que me pasaste hace un tiempo? Te estoy diciendo meses. O sea, yo no... sí, acabo de grabar este tema. Y yo, ¿qué es eso? Beat está en la papelera. Ese beat no me gusta. No, ¿cómo que no te gusta? Si lo que me gusta de la instrumental es ese sonido sucio que tiene. Y dije, listo, perfecto. Y eso se terminó volviendo un sello para el tape. Y eso es el nacimiento prácticamente de ese... Es reafirmar ese compromiso con el sonido de cinta, pues, fue maravilloso. Qué arrecho. Ahora que lo veo, como digo, como pasan esas cosas, en el momento no te das cuenta de esos detalles. Lo ves con el tiempo, va a pasar Claro, el tiempo. en retrospectiva. Está buenísimo. ¿Estamos en esos tenders? Sí. La hamburguesa está increíble, de pana, charota. Charota Montana. De las mejores hamburguesas que me he comido, for real. No joke. Tape, y es medio cartón lo que te lleva a acercarte aún más al techo. O cómo terminas creando ese puente entre Barqui Sin y duda. el techo. Sin duda. Hay dos factores importantes. Antes de eso, antes de que saliera el tema medio cartón, porque se gestó meses antes que hubiera una convivencia más fluida en Maracay. ¿Qué me lleva a Maracay? Los eventos que se empezaron a hacer en Maracay, De Boombox. específicamente los de Gustavo Boombox. Yo conocí a Boombox aquí en Barquisimeto y precisamente él es el que me muestra la música de Supremacy Hip Hop Clan. Entonces conozco a Nigas y Lil Super por Gustavo Boombox. Por un gusto particular, únicamente solamente porque cantaban en francés. Que de paso si te pones a ver es muy loco porque, y ahí de nuevo está como el destino, bueno, esas vainas inexplicables del universo. Boombox siempre tiene una relación muy cercana con Barquisimeto y qué loco que Siempre. a través de ti también llega la música de Maracay, ¿sabes? Está muy loco Entonces, eso. nos hicimos amigos en ese momento también de la época de Guaro Squad, ellos estaban como conectados. Y llega ese momento donde hay esa invitación de, bueno, tú eres un menorcito, pero estás invitado aquí a Maracay y aquí puedes venir y me interesa que vengas porque eres bueno en lo que haces, entonces vamos y aprendemos juntos a hacer música. Entonces yo de aventurero, porque eso sí tengo para tirar para el techo, esa aventura, ese deseo de voy para allá a ver qué hay, nada,
después pasa lo mismo, o sea, lo mismo que Caracas, pero en Maracay. Entonces termino como, no, bueno, conocí un pana aquí, conocí a este, y conocí al otro, y eran puros capos en la vuelta. Entonces, hay otra vez la vida ayudándome a conectar con personas claves. Pero es, sin duda, cuando empieza el lanzamiento o cuando se acerca el lanzamiento de Medio Cartón, más otras cosas que había hecho que si en San Antonio de los Altos, con Séptima Raza, de La Raíz y eso, en Maracay como que les gustó esa propuesta y me adoptaron, por así decirlo. O sea, cada vez que... Entonces, el primer toque conocí a una persona, pero en el segundo toque ya eran 5 y en el tercer toque ya estaba con ellos en el backstage por allá después del concierto. Entonces ya era como bienvenido en la ciudad y ven cuando quieras y me gusta lo que haces. Y te presentan el techo del estudio, supongo. Correcto. Entonces, y ahí me hago panas de todo, pues. Qué arrecho. Vamos a ver, vamos a probar esta salsa, a ver. Hablando de salsa, hay algo que caracteriza el hip hop venezolano, que es el salso, la mezcla entre la música salsa, el género y el hip hop. Por curiosidad, esos años que estamos hablando donde yo estoy como, yo no hago música en ese momento, pero me interesa mucho la música, Venezuela Subterránea estaba saliendo. Claro. Y cuando yo escuché que sí, Papirandeando fue... Hablando un poco y recordando un poco esa pregunta que me hiciste de qué canción o qué cinta. En ese momento no era el cassette, pero cuando yo escuché eso en mi barrio, hermano, eso... No, una locura. Dije, nada, me enamoré del hip hop venezolano, creo que por eso. 13 tenía ese sonido, bueno, siempre, y lo sigue teniendo. Curadísimo. Curadísimo, hermano. Sí, la visión de 13 en ese aspecto, hermano. Súper visionario. Fue un honor La también tenerlo lectura, aquí. o sea, la lectura de la identidad caribeña, venezolana. No, con y hip hop, lo que hablábamos en su episodio, por ejemplo, también de nuevo, el destino, el universo, la vida, conectando, que de paso tenía ejecutantes como Sibilini y como Voodoo, que eran las piezas perfectas para esos beats, ¿sabes? Los ejecutantes perfectos Claro, para no esos es beats. una vaina forzada. O sea, no son unos personajes que estoy invitándote a que Ajá. escuches esta música Y para que te no, integras era- en este sonido, es ¿no? natural en Claro, ellos. son unos bichos salseros que rapean, weón, Exacto. ¿sabes? Y caían a la perfección en esos beats de Total. 13. Entonces, pero es la apuesta de 13 en ese aspecto del sonido. Sí, obvio. Otra cosa que admiro mucho, entre tantas cosas que admiro de 13 y el movimiento que se creó alrededor de él, es la lectura del tiempo de Venezuela. O sea, el tempo. Si te das cuenta, el hip hop venezolano no es lento. O sea, No. en su esencia tiene un BPM acelerado. 90 Caracas. BPM para arriba, ¿no? Sí, Es 95, el promedio. 100 casi. Ujú. Y esa lectura parece un detalle que pasa desapercibido, pero es la base del ritmo venezolano, por así decirlo. Y eso lo ves en el folclore, eso lo ves en muchas expresiones artísticas venezolanas, musicales. El que la lectura del tempo es fundamental. Y DJ 13 hizo esa lectura para la perfección. ¿Te has llevado un poco esa lectura a tus proyectos también? Sí. Al menos hacerlo con conciencia. Ujú, exacto. ¿En qué sentido? Que quizás mi expresión es un poco más deep, más underground, pero tengo conciencia que la velocidad de Venezuela es esta. Entonces, puedes jugar con ambas cosas. ¿Quieres que la instrumental tenga esta sensación de adrenalina y de que va hacia adelante como un tren que te va a arrollar? Listo, este es el VPN pero si quiero que la cosa sea como más ralentizada y una especie de dub así hacia abajo, listo. Esa es la otra vía para Otra vía para lograrlo. lograrlo, claro. Tape, ¿y qué te lleva, teniendo ya esta carrera novel pero prometedora de beatmaker en tu adolescencia?
cuando sales del liceo, ¿qué te lleva a estudiar el diseño? Del graffiti. El graffiti y la patineta, ambos. Que me enamoraba de... que me gustaba de patinar, también el tema de la estética de la ropa. Las marcas, los logos. Esa es la época del que llaman, creo que le llaman el skate tech, que es como ropa skate, Pensada pero para- con tecnología, o sea, con que si cámaras de aire, entonces los zapatos tenían cámaras de aire, pero entonces el zapato tenía una línea que brillaba en la oscuridad y era como el diseño en lo funcional. Entonces era el zapato de skate, pero no era un zapato de skate normal, sino era algo que se veía como un zapato futurista, Sí. y la chaqueta tenía detalles y toda esa movida me hizo enamorarme del diseño en general, porque yo lo traduzco en diseño gráfico, pero eso hace que me enamores del diseño en general. Y el graffiti, o sea, el uso de colores y formas con letras, me da a entender que, mira, tienes la música y tienes la parte visual. Claro. Y se podría decir que el diseño hoy en día es tu segundo amor, ¿no? O sea, te defines, te he visto definirte todo como un diseñador que hace música. Sí. Eh, Ya se volvió algo esencial para ti. es que ahí viene la parte como más... ese es Pedro, el ser humano que vive, que experimenta la vida, que observa, no solamente escucha, sino que observa, y a través de la observación capta cosas que luego las hace música. Claro. Entonces, Eres muy... el diseñador siempre estuvo ahí, el observador sí, siempre estuvo eso ahí. es lo que te decía, eres como alguien muy observador, muy detallista, estás como siempre muy pendiente de la estética de las cosas, eso es algo bien Sí. arrecho. Como Más que la un- estética, es como esa forma tiene una contraforma. Ajá. Entonces, la contraforma muchas veces dice más que la forma, pero normalmente nadie ve la contraforma, todos ven la forma. Entonces, ese juego también ahí como de ver lo que otro no ve, es como... a mí me Influencias así en el diseño, por ejemplo, no sé, te ha influenciado escuelas de diseño y arquitectura como, no sé, Bauhaus o casas de diseño como Pentagrama, por ejemplo. Los suizos, el diseño suizo, la escuela suiza que le llaman el diseño internacional suizo, es como la que me llamó más la atención. Y ves que tiene que ver con ese gusto hacia las marcas de skate. Entonces, Sí. muchas de estas marcas usaban logos geométricos, letras sobrias. No había mucho como de letras, garabatos y dibujos como venía en el graffiti, sino que era más sobrio, elegante. Entonces, esa va conectando con esa escuela, pues, por ejemplo. Sí, y lo vemos también, bueno, para el que no lo sabe, muchos logos y muchas portadas y diseños del rap venezolano vienen de ti. Y se nota esa influencia que mencionas. Por ejemplo, el logo de Giga es una figura geométrica, es el triángulo. Hay una marca que es de Tu Arlequín, que tú le diseñaste ropa y también hay como muchas de esas influencias que mencionas. Ahí había mucho del trabajo simbólico. Como, Exacto, los como yo no simbolismos. soy un dibujante, no soy diestro con el tema del detalle, del dibujo, tuve que hacerlo abstracto, simbólico. Llevarlo a las figuras más sencillas, pues. Entonces, bueno, este elemento representa una idea. No es figurativamente la idea, sino... Bueno, el logo de Relax for Life también, Sí, esa seguro. famosa Esa R que le dio experiencia. la vuelta al mundo. Sí. Esa La es de R mi rebelde, favor- ¿va? de mi Es favorita, como- claro, la RRB. Vamos como en la contracultura, estamos haciéndolo diferente, pues. Antes de Residente, por cierto. Esa RRB. Varios años antes. Varios años antes. Yo creo que se copió y todo. Posible. Tape, Está buenísimo. Está muy buena. Esta salsa, Ese No es sé. mi favorito. no sé de qué es, pero... ¿De qué es? Pimentón. Pimentón. Está muy serio. Richísima. Que combina con los pequeños, combina con la hamburguesa, combina con los tenders. Hay otra de esas casualidades que parecen escritas por
no sé, el guionista de la vida, ¿sabes? Un gran guionista, un gran escritor que dirige los hilos de la vida. En tu caso, el beat de Ready, de Apeican, también como otro gran suceso en tu carrera como beatmaker, que aparte termina siendo el génesis del disco. O sea, gracias a esa canción, gracias a ese tema, se termina creando quizás uno de los discos más legendarios, más épicos del rap venezolano y latinoamericano. Y ese es el génesis, esa pista, ese beat de Ready, que obviamente no estaba pensado para que se convirtiera en un proyecto de larga duración, pero digamos, esa es la primera piedra de ese castillo. Sí. Fue muy intuitivo, fue rarísimo porque yo no conocí en ese momento a Apache, pero conocí a Tyron. Y en esa lectura que uno tiene de la música y posiblemente quien pueda cantarla, aparecen voces en tu cabeza, te vas imaginando, esto le queda bien a este rapero, esto lo podría ejecutar tal voz, y cosas de la vida, como que en ese mismo momento recién hecha la instrumental, normalmente uno guarda la instrumental y la reserva, por así decirlo, y luego haces una propuesta. Algo me dijo, manda esto de una vez, y por alguna razón una de las voces que estaba en mi cabeza en ese momento era la de Tyron. Y lo bonito de esta historia es que nunca pensé, o sea, de las 2 o 3 personas que tenía en mi cabeza que pudiera rapear eso, porque venía Larry de hacer Afinando, uno de los discos que yo más me disfruté cuando salió del hip hop venezolano. Y todavía. Y esa voz se quedó en mi cabeza. La voz de Larry afinando, eso se quedó en mi cabeza. Y era quizás una opción lejana, porque yo no conocía a Larry. ¿Cómo yo voy a hacerle llegar a Larry esta pista? Y es como la respuesta de Capu es pero ¿y qué tal si son los dos? Y es como... What the fuck, bueno, ¿cómo sí, esto está ocurriendo? sí, esto se puede pasar. Como esto es mentira, ¿sabes? Y termina siendo el génesis. Después viene un proceso raro porque es como la incertidumbre de ¿se va a grabar o no se va a grabar? ¿Va a salir o no va a salir? Porque los muchachos pues trabajaron esto en secreto. Y claro, herméticos. Oltei no estaba ahí en una sesión de grabación, no estaba observando qué estaba ocurriendo en el proceso. Pero un día recibo una llamada de Tyron y me canta el coro así, es Oltei, APA en el papel y qué. Y entendí rápidamente que pues el proyecto iba a salir. Y ahí es donde él me cuenta que en todos esos meses estaban haciendo un disco que nace de... Claro, que no era solo una canción, era un disco. Exacto, era una canción, era un junte allí. No, vamos a seguir escuchando instrumentales y sale ese proyecto. Hay un detalle bien particular también y de nuevo, cosas muy locas si lo ves desde el punto de vista del destino, que es esa llamada que te hace Campa, cantarte el coro, estaba sonando, ¿no? Había como algo en tu televisor. Sí, claro, nunca lo voy a olvidar. De las elecciones presidenciales. Es un tema político. Ajá. Es un tema político, no quiero como tocar ese tema, pero... Sí, exacto, no sin caer en detalles, pero estaba pasando algo sobre la historia de Venezuela. Estaba pasando algo histórico en Venezuela. Exacto. Las últimas elecciones del señor, dando los resultados electorales prácticamente, no dando los resultados, pero en ese momento donde está como... Donde se lee la historia de los presidentes. Están cerrando las mesas de votación y yo no sé qué. Y estaba justo en ese momento, yo prestando atención a eso, ocurre la llamada de Tyron. O sea, se estaban narrando por teléfono algo que iba a pasar a ser parte de la historia de Venezuela, mientras tú veías la historia de Venezuela. Viendo lo que iba a hacer la historia de Venezuela. Es muy loco pensarlo así. En esta conversación he dicho rarísimo varias veces, pero voy a volver a decirlo, rarísimo. Rarísimo para bien, porque son cosas inexplicables, pero que pues... Insisto, la vida dándote un regalo. No, y te tengo otro detalle. Mira, otro detalle inexplicable que cuando estaba armando la entrevista vi el hilo, ¿sabes? Como esto me permite, cuando yo me siento en mi casa a grabar las entrevistas, veo algunos hilos, que yo me imagino que tú también lo habrás visto.
Y es que Funky Fresco, otro gran disco legendario de dúo de paso, igual que Apicán, que también termina siendo uno de los discos históricos del rap venezolano y latinoamericano, también comienza con un beat tuyo, porque el plan original era hacer como la secuela de Fiesta Boombox, y bueno, empiezan escuchando beats del tape para ese tema de secuela de Fiesta Boombox que termina convirtiéndose en un disco. Entonces ahí eso fue un momento muy bonito en mi vida porque yo en mi vida tengo cero duda de que mi camino es la música. Porque estamos hablando que mientras ocurrió lo de Apaicán, yo todavía estaba recién graduado, yo estaba como empezando a luchar con el tema laboral, voy a ganar plata del diseño gráfico, voy a dedicarme a esto, qué bueno que la música está aquí, pero la realidad es que tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer lo otro, pero para Funky Fresco es diferente y estoy inmerso 100% en el proceso de la música. Y también del diseño, eso siempre ha estado de la mano, pero específicamente es allí donde yo acepto y entiendo que esto de la música es para siempre. Y esa motivación lleva a que saquemos como el arsenal que yo tenía por muchos años experimentando sonido, que si te das cuenta Funky Fresco es un poco más experimental con los sonidos, sí. Nos permite trabajar con sonidos cercanos al trap, al grime, o al sonido más, como un hip hop más tradicional, pero con notas como más nueva escuela. Entonces, eso me motiva mucho porque por muchos años pensé que solamente iba a ser pues el boom bap y pues todo esto. Y ese proyecto llega también a un momento muy clave en mi vida donde yo tengo como una especie de crisis existencial. Y fue como la certeza de que esto es para ti, la música es para ti. Aquí está otra vez la música alejándote de un problema, aquí está la música otra vez dándote una herramienta, aquí está la música otra vez dándote un respiro de vida. No la abandones, no me defraudes. Y era como, listo, como usted mande. Qué arrecho. Fue importantísimo eso. Y también pasó así, o sea, te llamaron para darte la noticia, mira, estamos usando tus beats, o estuviste en el proceso de creación de Sí, de Funky. en ese proceso sí estuve inmerso. Presencial. Digamos que fui uno de los arquitectos del proyecto, así como por ejemplo Dramatín es el arquitecto detrás del disco serio. Dramatín, Real Guaguancó son los arquitectos de ese proyecto. En el caso de Funky Fresco, pues Oltey es el que estaba como comandando ese departamento. Sonoramente, el departamento sonoro del disco. Antes de que pasemos a otro tema, ahorita que hablamos lo de Reddy, Apicán, se me olvidó mencionar, que también hay un detalle que me parece muy curioso, y es que Reddy tiene un beat hermano, ¿no? Que terminó usando la saga. Sí. Ese día que ocurrió eso, ese punto de inspiración, no solamente fue música lo que se creó. Sí hice una instrumental antes, luego vino la instrumental que terminó siendo la de Reddy. Pero también hubo mucha creación visual y visión, como ideas que no se gestaron en ese momento, sino que terminaron siendo un proyecto de... Quizá no se materializaron en ese momento, Sí. pero la semilla es ese día. Entonces hubo como una descarga creativa muy bonita para mí en ese momento, porque también fue como la conciencia detrás de la creación musical. Ya no era tirar flechas, jugar con los ritmos, sino había como una conciencia de que... Y una responsabilidad también, si haces este proceso te lleva a lo otro y se da esta cosa medio mágica que no es inexplicable y como que dices, ok, la música es mística. Es espiritual. Sí. Esa experiencia fue muy mística, exacto, la palabra. 9x19 terminó siendo esa canción de la saga. Y si la escuchan, tiene la misma esencia, tiene el mismo sentimiento.
Lleva una cosa como muy nostálgica también, es como... estábamos viviendo también una Venezuela que se proyectaban tiempos difíciles, entonces había algo como ahí que era como el anuncio de una tragedia, por así decirlo. Era muy trágica, esa melodía es muy... te lleva mucho a la reflexión también, a Sí, la sí. conciencia. Nostalgia, reflexión, oscuridad. Mm. Bueno, en el carro dijiste una frase que me pareció súper clave, que es lo de la misma intensidad de la luz termina siendo la intensidad de la sombra. Supongo que también pasa al revés. La intensidad de la sombra termina siendo también la intensidad de la luz. Sí, por muchos años mi expresión musical estaba mucho en la parte oscura de la música. Sonidos graves, baterías fuertes, heavy y melodías muy intensas. ¿Va? Con el pasar de los años y voy como purificando un poco mi espíritu, mi vivencia, empiezan a aparecer sonidos más luminosos. Pues. Empiezan a aparecer canciones. Empieza, por ejemplo, que mira cómo es la vida, otra vez, entonces viene Micro TDH y está en un proceso de transición del rap a experimentar con el dancehall, por ejemplo. Y es una etapa de mi vida donde estoy experimentando también con sonidos nuevos y le presento una propuesta, queda y es la parte más luminosa. Hasta sí, los sí. momentos era lo que yo tenía como con más brillo, por así decirlo. Y entonces descubres que también, así como hay oscuridad, hay luz. Y ahí empiezas un proceso de balance, por así decirlo. Parece ser que la música como que siempre te alcanza en tus procesos, ¿no? O sea, termina siendo, quieras o no, un reflejo de lo que estás viviendo en ese momento. Es que la expresión artística depende de lo que estés viviendo. Cuando es genuina, obviamente, porque si te dejas llevar por la tendencia, bueno, siempre vas a estar corriendo detrás de la ambulancia. No hay forma de que siguiendo tendencias y dejándote llevar por lo que está de moda, vayas a estar, que seas tú el de la vanguardia. Pero cuando lo haces genuinamente y si te dejas llevar por tus emociones, si esas emociones las vas traduciendo a ideas y esas ideas se convierten en obras y esas obras generan un feedback, pues ese es el proceso natural de una obra genuina. Claro. Y muchas veces pasa que la obra está un poco adelantada al tiempo, a la vivencia, y muchas de esas instrumentales están como añejando y llegó el momento donde salieron fue el momento. Pues. Eso no significa que uno sea más o menos. Yo soy más artista porque estaba adelantado, o soy menos artista. Es una cuestión de sincronicidad del tiempo. O sea, Pero hay veces que vas a la par, ¿no? También. a veces vas a la par Por y a ejemplo, veces sucede que descubres o lees o sea, tienes el pronóstico de la música. sí, por ejemplo, sí, me pareció muy curioso que la instrumental de Condenados la hiciste en un proceso de migración. Correcto. Sin saber, obviamente, que Acapela iba a rapear sobre temas Esas migratorios y sobre causas sociales en ese beat. Pero tú le hiciste en un proceso. Esas cosas son como esa clave de que hay cosas que no están hechas Gracias, hermano. por una tendencia ni porque estabas siguiendo nada. Son cosas que tienen su propio tiempo, tienen su propio lenguaje, tienen su propio espacio. Y en algún momento, cuando empiezas a confiar en eso, va a salir. En el proyecto que salga, va a ser el Va a momento florecer de esa perfecto forma, para sí. eso. Igual hay algunas propuestas que se hicieron para Funky Fresco que tenían su tiempo ya gestada. Pero fue unir A con B lo que hizo la diferencia. No es que al principio estaba mala, no es que al principio estaba buena. Es que era el tiempo y el momento y los personajes que se unieron para que se salieran. Tepi, hablando de Condenados, por ejemplo, imaginabas, visionabas, no te voy a decir obviamente con Condenados porque sería muy específico, pero en tu vida, en tu carrera en general, que una canción con un beat tuyo estaría nominada en uno de estos premios como los Latin Grammy, por ejemplo.
¿Se te pasó alguna vez por la mente, por la imaginación, por las visiones, esas cosas que uno ve en el cuarto antes de dormir? La vida regalándote una sorpresa más. Que un día me levanto, no sé a qué hora era temprano, y tengo el Instagram explotado de mensajes y a una persona de mi equipo de trabajo diciendo: felicidades, estás nominado a los Latin Grammy. Yo, ¿qué es esto? Ni sabías con qué canción en ese momento. No sabía nada, como que apenas mi cerebro estaba recién levantado, o sea, no sabía nada. Confirmo como que esto está ocurriendo, hice como 2 o 3 preguntas claves y apenas entendí, caí en realidad de que estábamos nominados a los Latin Grammy. Salté la emoción, todas las emociones del mundo, o sea, fue un regalo muy bonito de yo creo que eso, del trabajo, Claro. de la constancia y yo creo que eso era más para Pedro Elías que para mí. Digo Pedro Elías a capela. Yo también me llamo Pedro Elías. Sí, el tocayo. El tocayo. Y era como un regalo para él. De su trabajo, de su esfuerzo, de su enfoque, del equipo de trabajo que está detrás trabajando. Es como... y yo estuve allí como aportando algo para eso. Maravilloso. Esa creo que es de las veces que más me dolió Es mi favorita. perderlo. ¿Sabes? Que más dije como, fuck, porque sentía que por todo el tema de la temática de la canción, el visual, no sé qué, yo lo veía cantadísimo. Y cuando gana Booker T fue como, coño. Había algo interesante del tema, y es que como el hip hop, el rap está asociado con temáticas también sociales. Yo decía, este tema tiene en su esencia es algo social. Si vamos a la definición de hip hop de Wikipedia, listo, esto es hip hop y esto es rap y esto está en los cánones de la vuelta, pues. Entonces siempre vas como con esa ingenuidad de creer que eso es lo único que hace falta lo que basta. Exacto. Pero a mí me dolió más la sabia escuela. ¿Te dolió más la sabia escuela? Sí. Me parece también, y volviendo al tema, casualidades, destino. Traza ahí el mapa de lo importante que se vuelve el techo y supa campa tu proyecto y tu figura como beatmaker, y es el techo el que te vuelve a llevar a los Latin Grammy. Esa relación, 15 años después, 20 años sí, después. es que esa relación que nosotros hicimos en Maracay trasciende barreras, problemas, situaciones, distancia, porque esa relación se gesta en un momento donde estamos haciendo las cosas de corazón. Ahí no había $1, ahí no había un premio, ahí no había ningún incentivo que no fuera la expresión musical. Y eso creo que esas relaciones son las mejores, pues son las que duran para toda la vida. Cuando me toca reunirme otra vez con Afromac, no hubo como una planificación tampoco tan extensa, conociendo a Capela y su equipo de trabajo. Son también espontáneos. Bien freestylers. Son freestyle. Entonces era más como a Capela entendió la lectura que dio es: yo quiero un sonido así, que tengo esta idea, y aquí están estos 2 productores, 2 o 3 productores que me pueden traducir esto. Sí. Y estar ahí con Afromac creando, porque yo En no había tenido la Barquisimeto, oportunidad de hacer eso. Yo conocía a Afro y habíamos tenido una relación de amistad y de muchas cosas bonitas, pero sentarnos a trabajar no había ocurrido. Entonces Pedro Elías hace eso, nos reúne para ese proyecto, y cosas de la vida, otra vez, aquí está esto, para que te recuerdes lo que tienes que hacer y con quién lo tienes que hacer, con las personas. Con tus amigos, que literal, estás con tu haciendo. familia. Y creo que eso también ayudó a que se diera eso, porque iba a ser un poco difícil si eso lo manejaba otro productor. Estamos hablando de una canción inédita que no salió en su momento, Sí. que había que trabajarla,
que no solamente es la parte creativa y musical, sino también la seriedad que hay que tener para administrar la obra. Entonces, como que... Los aspectos legales de trabajar Sí. con alguien que no está en este plano y que obviamente su patrimonio se maneja de forma Exacto. distinta. Entonces, el respeto hacia la Sí. obra, creo que Sí, solo podía venir de ahí. sí. No digo que no solamente nosotros lo hacemos, pero queriendo como queremos a Tyron y respetando como lo respetamos, era lo que faltaba para que eso se diera. Porque hay intentos con la Claro, obra de claro. Tyron, hay todos los días del mundo. Sí, sí, obvio. Pero no ocurren porque no vienen como Desde el de respeto. esa fuente. Vienen pues. desde el respeto, que es clave, súper clave. Y volviendo al tema de, bueno, esto de la creación con amigos que se vuelven familia, creo que tenemos que hablar de tu familia musical, que es el Dojo. Eres prácticamente de esos, de los primeros ladrillos, los primeros bloques de ese Dojo. ¿Cómo te terminas integrando? ¿Cómo te lo explican? ¿Cómo se termina dando tu integración al Dojo? Yo por muchos años trabajé ahí entre Maracay, Caracas, San Antonio de los Altos específicamente. Y yo conocí a Drama en ese momento. Y siento que la relación que yo tenía con Caracas y con Maracay era de crew, como que yo pertenecía a uno de los crew, aunque siempre fui como foráneo. Al adoptarme y al tenerme ahí como uno de los suyos, pues daba esa sensación de que yo estaba en un crew, que yo pertenecía a un crew. Lo de la Raíz Record, por ejemplo, que fue el crew más bonito, era un extendido gigante de artistas, de talento, de equipo de trabajo, de visión. Luego de esa separación de la raíz, de esa desintegración, es que yo paso un tiempo trabajando por mi cuenta, solo, sin crew. Y justo en ese momento, Drama, entonces ahora se invierten los papeles, ahora Drama tiene una convivencia y tiene una relación con Willy DeVille, con Real Guaguancó, va mucho a San Antonio de los Altos también, a Caracas, y se crea ahí un nexo que termina siendo la fundación de Yo Yo Dojo. Y en ese momento entonces Drama empieza a acercar de alguna forma, escucha esto que estamos haciendo, mira esto, somos recién graduados de diseño, entonces tiene que ver el diseño, Claro. la música, Intereses todo compartidos. esto. Sí, entonces llega el momento como de identificarse con ese proyecto y entender esta visión se parece, es similar a Claro. cosas que yo pensaba o mira esta idea Búsquedas tiene similares. relación con sí, esto que yo estoy influencia. haciendo, entonces como que naturalmente la vida me llevó a eso y creo que un factor importante fue un evento que se hizo aquí en Barquisimeto. Ujú. Vinieron los muchachos, ya no era la conversación típica por internet. Cuando vino Anigas con Real, ¿no? Sí. Que también viaja Giga y viaja Correcto. Willy. Entonces, es en ese momento donde ya dejamos de ser como tan ajenos. Yo conocí a Dan Nigas en Maracay y tenía relación con él. Con Willy DeVille, en ese momento como que hablábamos nada más por internet, pero ya había como un conocimiento, compartíamos ideas, cosas. Pero estar presente en una misma ciudad, en un evento, La fue convivencia. como... A ese punto, termina o sea, es la confirmación de que, mira, este es el crew. Entonces, estuvimos allí como compartiendo, más que no había como una necesidad o no hubo como el objetivo de estar juntos en un crew ni nada, pero luego fueron como añadiéndose otros miembros. Cuando llega, por ejemplo, Lil Supa, estamos prediseñando lo que viene siendo serio. Sí. Y ese prediseño, gracias hermano, y ese prediseño es la integración de All Tape al Dojo. Claro. Forma parte como de ese momento histórico. Claro que aparte te lo plantean y esto es importante hablarlo. Obviamente ahorita todo el mundo conoce el Dojo y el nombre, ustedes se han encargado de
de que bueno, se vuelve un símbolo patrio, literalmente. Pero en ese momento, 2014, 2015, el dojo o el Yo-Yo Dojo salía como el primer net label de rap venezolano. Y eso en su momento fue como una sensación, obviamente. Fue Era como una idea, innovador. sí, fue una idea muy innovadora. Porque habían, por ejemplo, este tema de unir la parte audiovisual, la música, la gráfica, la visión cinematográfica. Era también muy innovador porque estábamos todavía tropezando con la idea de cómo materializamos esto de la mejor forma, que tenga la mejor calidad, como una visión muy universal. Esa una visión universal es lo que a mí particularmente me llama mucho la atención, me enamora del crew y vamos como empezando a colaborar. Por ejemplo, creo que la primera colaboración, si mal no recuerdo, es como diseñador gráfico para el proyecto de Giga, de Sí, Rainmaker. que Giga contó acá que en este viaje que tú mencionas, que ellos vienen a Barquisimeto, al evento de Amigas Unreal, van a tu casa, se reúnen en tu casa y él vio, ya tú tenías prácticamente la portada hecha, o sea, Sí, un pero 80%. mira cómo son las cosas, o sea, yo Ni vamos sabía. para mi casa, vamos a compartir y aquí tengo 20.000 bits. Ajá. Quizás le gustaron, pero no, es la gráfica, Es esta foto, este diseño. Ajá, Y tú exacto. sin saber que Giga estaba haciendo un disco que podía ir estéticamente por allí y Giga sin saber que tú ibas a dar con la decisión de diseño del disco, ¿sabes? Entonces Muy loco. quizás es como ese engranaje de por lo menos un visionario como Willy, que este pana también hace gráfica Sí. y también tiene una visión audiovisual de Sí, esto. que encaja No es con- solamente la pista, la instrumental. Entonces listo, él también va a formar parte del club. Sí, creo que eso fue muy importante cuando ustedes salieron como... Adelante. Como The Label, como colectivo. Oh my god. Mira, tiene unas... Sí, una dedicatoria acá. Wow. Que lo disfruten. Muchas gracias, hermano. Este postre nos lo mandó Mocado. Wendy, shout out para Wendy. Wendy es una persona increíble. Yo la conozco porque siempre que hacemos eventos de Mother Flowers o comida para llevar acá, Qué detallazo. ellas nos mandan unos detalles así locos que con la cara de los muchachos, con el logo de comida. ¿no? Y bueno, y Increíble. efectivamente aquí también no fue la sección. Escribió acá, We Still Hungry. Detallazo. Que me parece muy arrecho tener acá sentado como invitado a el beatmaker de Hambre, la canción de Supa, cuyo coro es este de We Still Hungry, y estarnos comiendo esto que dice We Still Hungry. Excelente. No queríamos dañar la obra, pero Bueno, pero hay que probarla forever. la obra también es comestible. Eso, que cuando ustedes salieron como label, como colectivo, eso obviamente algo que me impactó increíble. burda. Está increíble, de pana. Está muy arrecho, muy sabroso. ¿Sabes? Como todo este tema así, esta búsqueda cinematográfica, visual, estética, ¿sabes? Que aparte yo como adolescente era burda de fino porque era como, ok, estos panas rapean increíbles, suenan arrechísimos y aparte ven las películas que yo veo o jugaron los videojuegos que yo jugué o leyeron los cómics que yo leo, ¿sabes? También era como una especie de búsqueda alternativa de lo que existía en ese momento. Es que yo creo que uno se aburre también. A mí me pasa del tema de las rutinas y eso, como que intento escaparme constantemente de ese tipo de rutina. Entonces conquistas una expresión y tu mente ya quiere otra cosa. Pues, Sí. porque todo esto que estamos hablando es gradual, o sea, voy que sí del gusto consumir música, luego consumir imágenes y eso se va uniendo y hace como la expresión musical, pero entonces luego la música se devuelve a la imagen, entonces ahora quieres hacer fotografías y videos que narren lo que está narrando tu música, entonces Sí, se va como expandiendo la vuelta. Porque, por ejemplo, una cosa que aparece con el dojo es el tema del diseño. El diseño para sonoro. ropa. No, el diseño para ropa y la Ok. visión cinematográfica. Ok. Entonces, ya no era hacer música para un cantante, sino ese cantante le vamos a hacer un video y ese video va a tener un diseño sonoro Sí. como una película y entonces ya puedes
estás haciendo esto, estás como en otra expresión. Entonces, me llamó mucho la atención. Y el tema del diseño de ropa, entonces cuando empezamos a aplicar los diseños en la ropa, el logo, diseños especiales, y era como, listo, esto no lo habíamos hecho con los otros crews ni en los otros trabajos, es aquí con el dojo. Sí, esta era como la estrellita. Listo, perfecto. No, y en el dojo, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que salen empaquetados como Yo-Yo Dojo, o sea, aparece en el Level, y que a mí personalmente me impactaron burda como oyente, fue por ejemplo tu mixtape recopilatorio, From Los Luises, volumen 1. Sí. Que cuando yo escuché eso fue como... Y la portada de paso, ¿sabes? Como con todos los nombres mixeados y tal, los nombres de las canciones, los nombres de los artistas. Sí. Esa es la época como ese génesis de... Sí, todos están esa como fue en, la influencia, en ese hambre de mostrar, de buscar. esa fue la influencia que dejó haber conocido y contactado por primera vez con el crew. Sí. Con esa parte del crew, sin ser parte de Yo-Yo Dojo. Esta es la influencia que ellos estaban dejando en mí para ir por eso. Entonces, después ocurre Police Scanner y la saga como instrumental, pero es por eso, es porque estos panas me están enseñando a trabajar conceptos, a trabajar ideas, a que pues la música no va sola, sino que va dentro de un universo. Esa es la herencia de empezar a trabajar con ellos. Como una retroalimentación ahí. Pero entonces era eso, es como la imagen y la música, lo del inicio que hablamos, es aquí materializándose. O sea, eso se estaba gestando hace rato, pero es aquí donde yo voy a poner en práctica esto. Y Willy termina volviéndose como una persona muy clave en tu vida, ¿va? O sea, por ejemplo, también te empezamos a escuchar, por ejemplo, en beats para 12 Ninjas. A mí me gusta Sí. burda Swan Boys. Esa para mí es una de las mejores canciones de 12 Ninjas. Honor al Mérito también es un beat tuyo. Sí, claro. Jorge también aventurero, como en ese aspecto de constante búsqueda de transformaciones y viajando entre sus visiones. Creo que hicimos un buen enganche. Primero, como hay algo muy personal, como hay una amistad, un lazo muy invisible que tiene que ver con que nacimos casi el mismo día, o sea, tenemos nuestro cumpleaños tan cerca. Cierto, en agosto están ahí. Había una celebración, siempre era como... La fiesta en Quilagüea. Viajaba a Caracas, entonces si viajaba en vacaciones, que era en agosto, entonces celebrábamos el cumpleaños de él, el mío, entonces había como... Hay una relación invisible, más allá de la música. Y está el tema también de él trabajaba en agencias de publicidad, Sí. entonces a mí también me interesaba el tema corporativo en el diseño. Y era como la mezcla ahí perfecta. Y siento que Jorge es la figura, es una de las figuras más importantes para mí, sin duda alguna, porque lo he visto en el accionar. Es la figura más importante del hip hop venezolano. Es que se queda corto el hecho de que es nada más música, o de que es un rapero, de que escribe, de que se queda corto porque... Pues, se queda corto en el rol de AR, se queda corto en el rol de filmmaker. De la mano en toda... ¿Sabes? Como que fuera beta. Como un pulpo, weón. Porque es un inquieto Sí. de la búsqueda creativa, Sí. pues. Él está no hay un en solo su rol para propósito definirlo. de crear, pues. Sí. Y entonces admiro mucho eso. Y no solamente es la creación, sino la materialización. La Son dos ejecución. cosas diferentes. Sí. La idea, la creación, muchas veces se queda y no se materializa. Jorge logra no solamente visionar las cosas, proyectarlas a una idea, sino materializarlas, que salgan a la calle. Admiración total por ese aspecto. Y hay una de esas coincidencias que tanto hemos hablado en el episodio, coincidencia, destino, que te ata con Jorge y te ata con Acapela, que a mí me parece increíble, de pana, es una anécdota increíble, ya la contarás, que es este espejo, este símil que hay entre réplica y entre no eres rapero. ¿Sabes? Una situación polémica, los tres juntos en un mismo espacio
y que termina derivando en dos temas súper reconocidos del catálogo de Pela. Sí, ahí influye mucho la energía con que se hacen las cosas. Esas instrumentales son para guerrear, pues son para Sí, para lanzar beef. fuego, para lanzar fuego. Y estaban hechas para eso, están concebidas para eso desde la gestación de mi parte. Ocurren las situaciones de como Pela en réplica está como desahogándose por con un una situación en comunicado, internet, una algo que situación en ocurrió, y entonces ya este instrumental ahí es para eso, es como el instrumental te está hablando para que sueltes eso. Fue parte de esa historia. Y para No Eres Rapero, entonces, no es tanto una situación de internet, de crisis, digamos, sino es entonces nosotros, Pela ya siendo un rapero constituido, importante para la escena internacional, local e internacional, y llegan rumores de que uno de los supuestos raperos de Latinoamérica y que yo no sé qué tal, y tiene todo este aparataje mediático. Es un artistazo, sí, pero pues que en la cultura de hip hop no eres Ese referente reconocido, no, nadie escucha tus canciones en el hip hop para decir yo voy a rapear como tú. Y fue como que nos vimos, estábamos en el campamento de Catatumbo, y fue como nos vimos todos y dijimos, ¿qué es esto? ¿Esto es un chiste? Bueno, vamos a demostrar de qué estamos hechos, pues. Y las instrumentales estaban ahí ready para... Pero mira lo loco de la vida, o sea, qué posibilidades había de que ustedes tres volvieran a coincidir en un espacio y en una situación tan similar como que Pela necesitara desahogarse o mandar fuego, ¿sabes? Seguro. Y Jorge estando allí, o sea. Y Jorge, sí, por eso, exacto. Ustedes tres hayan coincidido bajo casi la misma situación años después. También es muy loco pensarlo. Jorge Willy DeVille, por eso digo, quizás es la persona como más influyente en que esas cosas ocurran. Porque sin miedo a equivocarme podría decir que si él no hubiese estado allí y no tuviéramos las conversaciones que tuvimos y no hubo esa jocosidad también de decir, ¿sabes qué? Tú no eres rapero, yo sí. No ocurre, eso no ocurre. Entonces, eso se queda como un rumor, o no hacemos nada, nos disfrutamos internamente ahí como echando bromas, jugando y ya. Pero ocurre así, pues. Y otra figura también muy importante en tu carrera, en tu vida, como Pedro y como el Tape, te he escuchado hablando increíble, tirándole flores las flores merecidas que para él, para esa persona, para el Supa, para Lil Supa, siento que es muy clave para ti. Sé que vienes de la admiración principio y después ya que se vuelva tu amigo, tu hermano. Y verte, por ejemplo, tan involucrado en sus últimos proyectos. Desde Serio, obviamente, pero Serio quizás más con Real y Terama como arquitecto, como bien decías, pero después un proyecto como Neon, donde siento que tienes mucho más protagonismo. Y en Animal, por ejemplo, que es el más reciente disco de Supa, que siento que tienes los mejores beats de ese disco, honestamente. ¿Sabes? Como unos beats bien distintos y bien marcados, y de paso que son muy old tape, y que Marlon agarró y los descoñetó. ¿Cómo te sientes con eso? Todavía es como un sueño que estoy procesando todavía. Porque Marlon es ese artista, él representa a ese artista venezolano que admiro. El Jesús Soto, ¿sabes? El Carlos Cruz 10, que tiene un lenguaje universal. No nos quedamos con la idea de Marlon, el de Maracay, o el que cantó en un evento en Caracas, o fue a Colombia o en Argentina, sino que donde la música de Marlon llega, conquista, pues pone 5 continentes ahora. pone una bandera, pues. Entonces
el hecho de que Marlon, pues aparte de ser amigo, de ser una persona cercana, seamos colaboradores en una obra musical, yo todavía no lo proceso. Pues, valoro muchísimo esa relación de artista a artista, pues. Pero como conozco a la persona también, como he tenido la oportunidad de conocer la persona que está detrás de ese personaje, pues para mí es valiosísimo que contar con su amistad, contar con su apoyo y en resumidas palabras, todavía No lo asimila. Mucha Qué arrecho. admiración. Sí, sí, es que se te nota mucho cuando hablas de Supa. Y bueno, yo también obviamente admiro eternamente a Supa como figura, como rapero, como escritor, como visionario. Pero bueno, quisiera que hablemos ahí de Animal. Bueno, todo el mundo está hablando de ese disco ahora mismo y obviamente se sabe por qué. Quizá uno de los discos más esperados del rap latinoamericano y cumplió con las expectativas. Pero esos dos beats tuyos, Ave y Crocro, ¿verdad? Sí. Bueno, como te dije, son para mí los más distintos y no porque no es que desentonen en el disco, sino que se siente que es una esencia bien particular. Veníamos hablando en el carro de eso, de que hay una influencia como bien LA, sonidos bien de costa. Sí, ¿Estuviste ahí, no? Presencialmente o los mandaste. sí, estuve en ese proceso de la elección del instrumental. Estuvimos, pues en principio era como, esto fue diferente en el sentido de que Marlon ya puso una primera palabra en la mesa, que fue la palabra animal. Esto lo cambiaba todo porque en otros proyectos hay mucha de lo espontáneo. Hay mucho de, más o menos tengo esta idea, más o menos tengo este sonido, pero no hay algo como definido, tan concreto como una palabra, el nombre del proyecto. Y solo bastó con decir animal para entender muchas cosas, ¿no? Hubo muchas propuestas, como parte de muchos de mis proyectos intento hacer la mayor cantidad de propuestas posible. A veces se da así, a veces se da como que llego cuando ya están abordando el avión y ya es como la última oportunidad que tengo para hacer una propuesta. Pero en este caso tuve la oportunidad de estar en el génesis del proyecto y de leer un poco para dónde iba el proyecto. Había algo que yo entendía de Animal que terminó siendo lo opuesto a la elección de Marlon. Mira cómo son las cosas. Para mí Animal era el instinto, lo salvaje, lo violento. Entonces, listo, estoy nadando en mis aguas, pues estoy en Claro. esa parte potente de mi música que va hacia adelante y que suena como un tren que te va a arrollar. Y terminó siendo, la elección de Marlon terminó siendo la parte más luminosa, una de las partes más luminosas de la propuesta, que era lo contrario, era el aire, era la frescura, era... La selva. Sí, de alguna forma también es la lluvia, es lo que viaja en el aire. El hábitat. Pero también es es la parte espiritual. O sea, entonces, el animal se basa en el instinto, o lo rige el instinto, y lo que nos hace humanos es esa posibilidad de tener un espíritu, de tener un propósito trascendente. Y ese sonido es el que está puesto ahí. Es la aspiración a elevarme, a hacer algo que no depende solamente del instinto. Y eso fue maravilloso, ¿no? Qué arrecho. Y viene mucha luz, ¿no? De tu parte. O sea, ahorita por lo que hemos hablado, sé que estás involucrado en un proyecto de Airbnb. ¿Sabes? Estábamos hablando como quizás que ahorita tu faceta viene más de traducir tu proceso con más luz, ¿sabes? Otras emociones. Ya obviamente todos conocemos el sonido del tape, ese sonido bien de las calles de los Luises, bien de camión, de camión, la mugre, pero ahora viene obviamente el old tape
que ya salió de ahí, Claro. que ha vivido en otros países, que trae todas estas vivencias quizás más luminosas. Sí, es en principio manejar otras emociones, Otras emociones. Es entender y Eso traducir es lo que que hay viene. otras emociones y que esa parte de la vivencia también que hay que traducirla en música. Y es la parte, quizás el Pedro que se enamora, el Pedro que sonríe, el Pedro que contempla un paisaje, es el Pedro que valora, que utiliza la música para transformar y para generar un poco de conciencia. Y que no solamente es el rebelde que descarga ira y oscuridad. Bueno, Tape, tenemos una sección acá, que es la sección final de los episodios, de las entrevistas, que se llama el efecto Proust. Okay. El efecto Proust es un efecto psicológico que se genera a través de las sensaciones, de la comida, de los olores, te trae recuerdos, ¿no? Aquí obviamente nos estamos comiendo una torta increíble, la torta Mocao, que bueno, es una torta húmeda de chocolate combinada con una crema sedosa de parchita, por eso está como el ácido del dulzor. ¿En serio? Pero aparte de la comida, lo provocamos también con fotografía. O sea, vamos a trasladarte al recuerdo a través de las fotografías. Te voy a mostrar unas fotografías que conseguí, que para mí son claves. Y de pana, como seguidor y oyente y fanático y friki de toda esta vaina, quiero saber las anécdotas alrededor de esas fotos y que, bueno, que me cuentes tus recuerdos. Empecemos con esta. Ok. Claro, esa época de los viajes a Maracay, de muchos... Aquí era la época donde el hip hop venezolano entonces empieza a expresarse más que todo en los eventos, entonces ya las agrupaciones se están empezando a consolidar y empiezan los eventos a ser importantes, y cuando hablo del evento es la reunión de muchas personas que les gusta un tipo de música, ¿no? Y esta foto en particular es muy emotiva para mí, primero por ver esas letras, ese arte en graffiti que dice el techo, que es como de mi crew favorito, y ese lugar Aquí estás que afuera tiene del mucha techo, ¿no? historia, sí. O sea, esto es literalmente el techo. Más que todo es el tema histórico, lo que conlleva el hecho de estar allí en un círculo donde no todo el mundo está allí. Es como Claro. acceder a este espacio, a este estudio, para mí es como para privilegiados, pues. Entonces me da mucha emoción recordar que fui uno de los privilegiados en estar en ese lugar histórico para la música en el continente. Tengo una duda importante de esta foto. Esto es obviamente en el techo. Sí. ¿Por qué había que pedirle permiso a Cachito para subir al techo? ¿Quién era Cachito? Cachito era el guardián del techo. Y el amigo de los muchachos, pues era el perro de Giver, y era el cerbero era del hasta techo. rapero, porque Cachito apareció en varias grabaciones por ahí. Se colaba el ladrido. La voz sí. A ver, mira esta. Alta foto. Una reunión de dos agrupaciones que para mí son importantes, que es Básico y el grupo que teníamos, Dramatín, Enigma, Noruego y mi persona, llamada Impugna. Esto fue un evento en la ciudad de Barquisimeto donde reunimos a los muchachos de Básico, hicimos un evento acá con una capacidad un poquito limitada, pero la gente llegó precisa, y significa como la unión y lo que pues ahí iba a pasar de ahí en adelante, ¿no? Que era la consolidación de Básico como club en el hip hop nacional, internacional, y el despegue de muchas carreras así individuales, pues, como la de Marlon, notoriamente. Aquí estaban todos, la de ¿no? La Saga, estaba Randy también, no sé si en esa foto, pero
Randy Vino Acosta también ese viaje. estaba ese día Qué y recho. estaba por ahí. Entonces era como el inicio de lo que iba a ser esas carreras como separadas, independientes. Claro. Mira esta. Esos eran los tiempos de la Raíz Records, específicamente en sesiones del álbum Septimiento. No, Rebelión, ya lo recuerdo. Cuando estábamos grabando el disco Rebelión, en San Antonio de los Altos, que era como mi lugar favorito Un de ir a templo. viajar, sí. Para mí era como el lugar favorito para ir a inspirarme a hacer música. Qué Ahí buena estás época. con Mauricio y con Enciclopedia. Sí, qué buena época. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, bueno. Mi Arma- hermano Drama, sí. Qué buena foto, qué buenos momentos de pana. Qué bueno lo que puede hacer una imagen, una fotografía que captura el tiempo, el momento. Estábamos felices echando vainas, haciendo música en Mérida. Estábamos en el proceso de trabajando con micro TDH en ese momento. Estábamos iniciando, como dejando una semilla ahí en la carrera del hermano y muy, muy buenos momentos de pana. También era el momento ahí como también medio trabajábamos serio. Estábamos Todo en ahí, paralelo. estábamos en el dojo, estaba ahí como gestándose todo esto. Wow, Muy buena foto. La cara de felicidad ahí, Sí, el de los dos, weón. divirtiendo. El rap venezolano le debe mucho a esa dupla de beatmakers, weón, de pana. Drama es ingenio. A ver, ¿qué te dice esta? Es importantísimo. Esta foto es muy emotiva por lo que te comentaba de Funky Fresco, ¿no? Es como la validación de All Tape. Esto de la música es para ti, no la abandones, no la dejes. Esta es tu herramienta de expresión y esta es tu herramienta para progresar en la vida. No lo dudes, sigue adelante. Y fue como. Y ahí están las personas, equipos de. Porque son los artistas, pero también está su equipo, que también son otros artistas más. 100%. Y representa, para mí esa imagen es amistad y progreso al mismo tiempo. Es amistad, que es la parte más familiar, y el progreso es la parte de vamos adelante, esto es un business, vamos por la pasta, vamos a internacionalizar esto, Sí, vamos vamos con somos contratos. profesionales en esto. Ah, que de paso eso es importantísimo. O sea, Funky Fresco salió bajo la firma de Universal. Sí, o sea, eso correcto. también fue un paso Es muy como un importante, hito en la- sí, del rap venezolano. Y bueno, me imagino que eso para ti en la producción también implicó ciertas decisiones, ¿no? Como Sí, claro. quizás el tema del sampling. Correcto. Estábamos como enfrentándonos a eso por primera vez de tener conciencia del tema del Viste sample. que Spotify compró Who Sampled. No. Hay no todo un es- tema ahorita ahí con el tema del sample snitching Ok. y que parece como que Spotify con esta adquisición de Who Sampled quiere tener como una base de datos para detectar aún mejor cuando un artista samplea y así linkearlo. ok. Y obviamente hay como todo un tema, un debate, hay una polémica de... Bueno, conmigo no pueden porque tengo todo eso curadísimo. ¿Mira esta foto? Ahí, se fue. A ver, aquí. Esos días importantísimos. ¿Cuánto aprendizaje en estos campamentos? Sobre todo el que hicimos en el proyecto de Worldwide en Guadalajara. Era como todas las ideas de los muchachos, o sea, las ideas de cada individuo. Claro. 12 personas ahí. mezclándose, como una caldera ahí de una sopa increíble de hip hop, puro rap todo el día, 24/7, como no ni dormíamos, era como estamos muy concentrados en el proyecto, es como la reunión
el enfoque Sí. en un objetivo, pues, que era hacer las mejores canciones posibles. Hacer uno de los mejores discos del rap latinoamericano, Sí, worldwide. yo particularmente yo pensaba más que todo en lo individual, en la obra individual, Ujú. como que enfócate en esta canción. Ok, claro. Nunca me imaginé El... el disco completo, nunca me imaginé que iban a ser 24 canciones, o sea, Qué locura. era la obra, es importante la obra. Para mí era Ok, como ¿y te como lo imaginabas primero. ahí ya con todo esto sucediendo? Aquí ya se supone que todos estaban bien consagrados y bueno, se estaban uniendo para hacer este disco ya como colectivo, como crew. ¿Te imaginabas ahí ya, por ejemplo, que iban a terminar una tarima como la de Hip Hop al Parque? Pues en ese momento yo me enfocaba mucho en vivir el presente, como en disfrutar ese día a día en que Esa convivencia. sí, pero más que todo en la obra, Ujú. en eso de prestar atención a- al detalle, al enfoque, a la gráfica que pudiera tener eso, cómo lo podía proyectar. No visionaba tanto la magnitud del proyecto ni Sí, nada. o lo que iba a pasar después. Quizás más que todo estaban enfocados como en cómo se podía ver esto visualmente. Estaba muy enfocado en eso. La visión de Hip Hop al Parque llega quizás ese mismo año. Tengo la oportunidad de quedarme a vivir en Colombia e ir a mi primer Hip Hop al Parque como oyente. Y cuando estaba allí en Hip Hop al Parque y estábamos mezclando y masterizando el disco de Worldwide, eso hizo como un gancho, o sea, eso fue como una conexión de decir, ¿te imaginas cómo va a sonar esta canción aquí? Era como un sueño, era como una Sí, posibilidad. pero visionándolo ya desde ahí. Sí, quizás más que todo era como la imaginación, como Bueno, jugando ahí a empieza todo. qué, cómo va a Sí, sí. sonar, cómo sonaría esto con este sonido, cómo se vería con esta tarima. Y eso fue como el primer coqueteo con la idea, en mi caso, ¿no? De ¿Y, la experiencia de Hip Hop al y cómo te Parque. sentiste materializándolo? No, una ¿Qué? ¿2 locura. años después? Sí, fueron 2010. El 2019, disco salió en el 2020. 2019 Ajá. Y se presenta en el y fuimos en el 2023. 2023, Sí, correcto. exacto. 3 años después, Sí, ¿cómo te sentiste materializándolo? eh, muy, muy emotivo. Porque en lo personal yo me viví la ciudad de Bogotá como una segunda casa. Yo viví en Bogotá 4 años, casi 5 años. Y cuando regreso a Hip Hop al Parque ya no era mi casa. O sea, ya no era el lugar donde yo vivía, sino que voy con la agrupación a la que le estoy dedicando mi vida. Y entonces esa mezcla de emociones personales y profesionales. Entonces, ser que si los que cierran la noche de Hip Hop al Parque Histórico. con un público masivo así que la vista no daba al final del público, eh, a mí en particular fue como un momento de trance y éxtasis que yo todavía no sé explicar. Una cosa de loco. Qué arrecho. No, yo lo veo en retrospectiva y de pana el orgullo que sentí en ese momento y que siento, quizás de las cosas que más me han hecho feliz a través del hijo venezolano. Sí. Y la energía de la música, así cuando la llevas a esas masas, es otra cosa. Es como. Ahí entiendes que la música no es solamente una canción, es un sentimiento, es una cosa que es vivencial, pues, y se vive ahí en esos lugares, o sea, en los conciertos. Es ahí donde vive la música realmente. Sí, es energía. Y la energía de la gente lo que hace que eso trascienda. Qué arrecho. Bueno, para cerrar esta sección, creo que no hay mejor foto que esta. Fotazo. Eh, Se ven muy jóvenes los dos ahí. sí, seguro, estábamos saliendo de la adolescencia, entrando a la adultez. También muy emotivo porque ese día Tyron venía de grabar una de sus canciones más importantes, este, que apareció en el disco Kamsu,
Y Tyrone, ahí conocí al ser humano. Ese día en particular conocí al ser humano detrás de Cancerbero, que era la persona humilde. Fuimos a su casa a buscarlo, el chamo que con cualquier persona de barrio está luchando, trabajando, esforzándose, pero al mismo tiempo es el que está feliz porque viene de la casa de Afromac de grabar uno de sus temas, que con los años nos dimos cuenta que uno de sus temas más importantes. ¿Cuál lo había grabado? Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Casi nada. Una joya. Es que no solamente era la canción de Tyrone, sino el beat de Afro. Claro. Entonces era como la alegría que Tyrone tenía ese día era como indescriptible. O sea, él mismo estaba procesando que había grabado esa canción y nos la mostraba con mucho orgullo. Es como un momento que nunca voy a olvidar en mi vida. Tyrone tenía esa capacidad de ahí en esa habitación, el humano, y horas después en el estudio, pues el artistazo. Qué arrecho. Qué arrecho. Bueno, el tape. Hemos llegado al final de este episodio, pero bueno, esto pudiera dar como no sé ni cuánto grabamos, pero esta conversación pudiera ser infinita. Aquí tendrían que pasar 5 videos de 2 horas en esa pantalla. Hay muchas cosas que obviamente se escaparon, que las tenía anotadas, no sé, los álbumes instrumentales, tantos proyectos estos involucrados que pudiéramos hacer una segunda, una tercera parte, una cuarta, una quinta. Pero nada, un honor de pana. De las figuras del rap venezolano que más admiro. Cuando descubrí que eras de Barqui, que era de los Luises, fue de paso un orgullo regionalista también. Claro. Y ahora el orgullo de tenerte como amigo y de tenerte como invitado a mi proyecto. Gracias, hermano, por la Muchas conversación, gracias. por la comida, increíble. Still hungry, siempre. Still hungry siempre. Vengan a Montana, pidan en Mocao y tengan hambre siempre. Muchas Excelente. gracias.